Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al representante Adam Schiff de California. Gracias. Como el demócrata mayor en el Comité de Inteligencia de la Cámara, estoy muy al tanto de las amenazas que enfrentamos de la brutalidad asesina de de ISIS y el terror de Al-Qaeda, del autoritario Putin y el loco en Pyongyang. Esta elección se trata más de quién trata estas amenazas que cómo. ¿Vamos a poder ser el faro para la paz en el mundo? ¿O vamos a aislarnos? ¿O dividirnos en la discordia? ¿Vamos a escuchar y escoger a un hombre sin visión que es pura retórica? ¿O vamos a escoger una mujer con valentía, determinación y compasión? Lo que está en juego no podría ser más. Los derechos de expresión, religión y asociación están bajo ataque en todo el mundo. Cuando el mundo necesita un líder que podría ofrecer sangre, sudor y lágrimas, Trump solamente ofrece tiranía y amenaza, insultos. Cuando ella ofrece caridad para todos, Trump nos dividiría del mundo y aquí en lo nacional. Putin es su aliado, Tiananmen un ejemplo y la tortura nuestro instrumento. Lo de él no es liderazgo, es calumnia, calamidad. No son verdades duras o dejar a un lado lo correcto, lo políticamente correcto. En vez de eso, es dejar de ver la bondad, la promesa, lo bueno de Estados Unidos, como el mercado fácil y uno de sus casinos. Trump quiere que nosotros vayamos al azar. No lo vamos a hacer, pero gracias a Dios, los Estados Unidos tiene que escoger. En vez de un hombre con un ego inaguantable y obsesión interminable, podemos escoger una mujer con propósito y determinación, con un hombre que ve en las caras de los inmigrantes peligro y matanza. Podemos escoger a una mujer que entiende que este país se ha forjado bajo inmigrantes. En vez de un hombre que jugaría la grandeza de Estados Unidos, podemos escoger una mujer que tiene una mente brillante, un corazón determinada y una mujer con la bondad para mejorar el ser humano. La elección